Ya están viendo mi pantalla. A ver. Ya aquí voy a volver aquí entonces. Ya. Este es entonces, hemos calculado, estamos despejando tensión, ¿no? Tensión, hemos hecho álgebra básicamente. Estas partes son álgebra, ¿no? Hay que ordenarlo bien, pero es factorización, todo eso. O sea, al final, despejado tensión, masa 2 por gravedad, multiplicado por 1 más mu sub k sobre 2, ¿no? Mu sub k nos da como dato. Reemplazamos y ustedes verifican con su calculadora que la tensión nos va a dar 127,4 décimas de Newton, ¿no? Newton, ¿ya? Aquí va a pasar kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Ese es Newton. Volvemos Newton, ¿no? Este Newton es kilogramo, metro por segundo cuadrado. Es importante, eso hay que manejarlo bien, ¿ya? El tiempo la tensión es una fuerza y está en Newton. Listo, ¿ya? Bien, hay un ejercicio que lo voy a dejar para que lo lean ustedes, pero aquí hay unos conceptos que quiero verlo con ustedes. A ver un rato. Aquí está, ¿ya? Las máquinas de Atwood. Estas máquinas son poleas, ¿ya? Son un tratamiento de las poleas, poleas flotantes, poleas fijos, así. La máquina de Atwood, ¿no? Aquí tengo una primera polea que está fijada en la pared, en el techo, digamos, ¿no? Masa 1, masa 2. Esta polea va a tener sus diagramas de cuerpo libre para masa 1, masa 2. Entonces, estas poleas, el peso, la masa produce peso. Entonces, va a haber dos diagramas de cuerpo libre. Va a producir la tensión, ya no va a pasar la normal, como es una cuerda, va a pasar en vez de la normal la tensión. Tensión va a ser igual al peso, masa por gravedad. Para la masa 2, igual, tensión, masa 2 por gravedad. Hay que ver el movimiento. El movimiento, fíjense, el masa 2 es mayor. Entonces, el masa 2 le está ganando, porque es más pesado. El movimiento es hacia arriba para masa 1. Entonces hay que poner este símbolo vector con signo más que está el movimiento es hacia arriba. Para masa 2 el movimiento es hacia abajo. ¿Ve? Eso significa poner este signo más y la flechita, el vector. Que el movimiento es hacia abajo. En el primer bloque es el movimiento hacia arriba. Ese es. La aceleración para la masa 1 y masa 2 son los mismos. Y como son los mismos, generalmente vamos a poner A nomás, porque no es poniendo hacia A1, A2, no. A nomás, porque son las mismas tensiones. Si sumamos, si aplicamos las leyes de Newton, hay movimiento en los dos bloques, hay movimiento. Podemos aplicar la segunda ley de Newton. Es la ley del movimiento, es la segunda ley de Newton. Entonces, hay que ver el movimiento. En este caso, en el primer diagrama de cuerpo libre, ¿cuál vector voy a poner primero, no? Hay que ver el movimiento. Voy a poner T. T, el otro en sentido contrario es masa 1 por gravedad. Entonces va a ser masa por aceleración para masa 1. Listo, es así va a trabajar. En el segundo cuerpo, el cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, el movimiento, ¿a cuál lado es? Hacia abajo. Entonces, ¿a dónde está yendo? Ese vector voy a poner masa 2 por gravedad, que es el peso, y el sentido contrario, menos t, igual a masa 2 por aceleración. Así voy a generar mis ecuaciones. Hay que tomar en cuenta el movimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos ecuación 1, ecuación 2 generadas, y aquí, al sumar, anulamos tensión. Tensión anulamos, y van a aparecer masa 2 por gravedad menos masa 1 por gravedad. Aquí se van a sumar los miembros derechos, masa 1 por A, masa 2 por A.
Entonces, aquí factorizamos términos semejantes, que es A, en este caso miembro derecho, el A es término semejante, despejar, aquí gravedad es término semejante, ¿no? Factorizamos, despejamos aceleración, ¿no? Listo, tengo aceleración para este tipo de poleas. Aceleración va a ser masa 2 menos masa 1, más 1 por más 2 por gravedad. Entonces ya puedo calcular si pongo datos para este tipo de movimientos de poleas, entonces ya tendría sus aceleraciones, ¿no? Este sería. ¿Puedo calcular su tensión? Sí. Entonces, aquí tengo las ecuaciones, ¿no? Tensión va a ser, puedo calcular de la ecuación 1, ¿no? O de la ecuación 2, cualquiera de ellas. Entonces despejo nomás. Despego y tengo la tensión. Listo. Tensión, pero tengo aceleración, ¿no? Aceleración es masa 2 por M1, M1 más M2 por gravedad. Entonces, reemplazo en términos de gravedad, ¿no? Entonces, reemplazamos, gravedad siempre va a ser constante, 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí sumamos fracciones, 1, común denominador va a ser M1 más M2. Multiplicamos ambos miembros, numerador y denominador por M1 más M2. Simplificamos M menos M1 más M1, 0, y tenemos 2 veces M2. Abajo M1 más M2 gravedad. Ya tengo calculada la tensión. Listo. Si M1 es 0, A es igual a gravedad. Si masa 1 es igual a 0, aceleración es igual a gravedad. ¿De dónde? De aquí. Si M1 es 0, entonces M2 más 0, M2. 0 más M2, M2. M2 entre M2, 1. Aceleración igual a gravedad. Si M1 es 0, ¿no? Es nomás, aceleración igual a gravedad. Listo. Si M1 es igual a M2, aceleración 0. M1 igual a M2, aceleración 0. M2, 0. Aquí metemos M1 igual a M2. Entonces, como son iguales, ya se frena, pues, ¿no? Ya no hay movimientos. Se han igualado. Entonces, aceleración ya no tendría que existir. Tendría que ser, ¿no? Gravedad nomás. ¿No estamos aquí? Aquí, M1 igual a M2. Aceleración 0. Ya no hay movimiento, ¿no? Aceleración 0. ¿De dónde? Aquí, de aquí. Como son iguales, M2 igual a M1, entonces aquí M2 menos M2, 0. 0. 0 por cualquier número, 0. Aceleración, 0. Ya no hay movimiento. Porque los pesos, las masas son iguales. Eso es. ¿Ya? Van a aparecer entonces los polipastos o aparejos. Estas poleas utilizan las construcciones. ¿Ya? Aquí tengo un peso y aquí tengo una polea móvil. Polea móvil. ¿Ya? Entonces aquí hay dos tensiones aquí, dos tensiones. Esas van a ser las fuerzas. Las fuerzas. Tiene diagramas de cuerpo, ¿no? Libre. Fuerza va a ser así, fuerza. Y un peso para esta masa. Diagrama de cuerpo libre para esta polea, ¿no? Entonces, ahora, dos fuerzas, porque acción y reacción, o hay movimiento, entonces, según la ley de Newton, se puede aplicar ahí. Si aplicamos la segunda ley de Newton, entonces dos fuerzas, ¿no? Va a ser dos fuerzas menos P, que es el peso, va a ser masa por aceleración, ¿no? Masa del peso, de masa de este peso, ¿no? Funciona. Si masa es casi cero, masa ¿no? Es casi cero, entonces dos fuerzas, 2F va a ser igual a P. Si la masa es cero, del peso, ¿no? Cero. Nos está diciendo que para alzar, por ejemplo, una bolsa de cemento, aquí de 50 kilos,
a cada cuerda, aquí las fuerzas, ¿cuánto habría que darle? ¿No? Para levantar una bolsa de cemento de 50 kilos. Entonces, aquí F, despegando F va a ser 1/2 de peso, 1/2 de peso. Entonces, hay que darle la mitad en cada fuerza, la mitad. Entonces se vuelve más liviano el peso, ¿no? Porque aquí hay 2. Entonces, la mitad nomás necesitamos en cada cuerda. Eso dice, ¿no? Fuerza es igual a 1/2 de peso en este tipo de poleas. Si aumento una polea más, ¿no? 2 poleas, es para una polea, la mitad necesito para una fuerza. Para 2 poleas, ¿cuánto sería por inducción? 1/4 de peso, ¿no? 1/4 de peso. 1/4 de peso. Si hay 2 poleas. Entonces, así para 3 poleas, ¿cuánto sería? 2 al cubo para 3 poleas. Entonces, el peso para aminorar, para levantar un peso, podemos poner 2 poleas, 3 poleas móviles. 3. Si ponemos 3, 1/8 de peso nomás hay que poner. Si jalamos ya se aminora, ¿no? El peso. Para eso sirve. Aquí está el diagramita de cómo se deduce, digamos, la fuerza, esta fuerza para 3 poleas móviles. Hay uno fijo, pero aquí, ¿no? Aquí jalamos. ¿Qué fuerza le vamos a dar aquí? Porque aquí, digamos, el albañil se va a parar aquí, va a querer jalar este peso pesado, muy pesado. Una fuerza no me se queda aquí. ¿Cuánto le vamos a dar para levantarlo? Porque si utilizamos aquí fijo, una polea fija nomás, entonces va a ser muy difícil que levantemos algo muy, muy pesado. Para eso sirven las poleas móviles. Entonces aquí, fíjense, la fuerza F está aquí bailando. Jalamos y entonces ya, ¿qué vas a darle para poleas? A ver, veamos. Para F3, aquí, entonces para 3 poleas, fíjense cómo funciona. Para 3 poleas móviles. Aquí está el peso P. Aquí está la masa y está el peso, a generar el peso. Para F3, el F3 tiene que ser igual al P, al peso. El peso. Listo. Este F3, la tensión es. Ese es el reflujo aquí, la tensión para esta polea móvil. F3. ¿Ya? F3. F3 va a ser igual entonces a 2 F2. F3 va a ser F2. ¿No? F2. Ahora, F2F1, F2, aquí va a ser F2 va a ser 2F1, 2 veces F1. F1 va a ser 2 veces F, 2 veces F. Ese va a ser 2 veces F, F1 va a ser 2 veces F. Aquí vamos al último. Ahí está. Estoy punteando. F1 va a ser 2 veces F, 2 veces F. Así va sintiendo. A ver, entonces. Ahora, este F tiene que estar calculado en el peso, en este peso. ¿Cuánto de fuerza le vamos a dar? Entonces aquí 2FP, aquí 2FP va a ser P, porque F3 es P. Ponemos aquí P. Entonces, F2 va a ser F2 va a ser P medios, perfecto. F1, 2F1 va a ser F2, pero F2 es P medios, aquí pones P medios. Este 2 va a ir a multiplicar, va a ser 2 al cuadrado. 2, entonces F1 va a ser P sobre 2 al cuadrado. Ahora, F1 es P por 2 al cuadrado. Es aquí. 2F va a ser P sobre 2 al cuadrado. Ya tenemos calculado aquí. Estamos haciendo la inducción, la recursividad. 2 va a ir a multiplicar. Va a ser F, P sobre 2 al cubo. Entonces, al F hay que darle una fuerza de P octavos. ¿No? P octavos aquí. A esta fuerza F le damos un peso de P octavos. Entonces, 1/8 de su peso. Entonces, se va aminorando. Para levantar más peso, más poleas libres hay que poner. Eso dice. Pero si fueran N poleas, la fórmula sería F
La fuerza que hay que darle para N poleas va a ser 1 sobre 2N al peso que queremos levantar, ¿no? Ese es el famoso polipasto. Y así funciona el polipasto. ¿Ya? Bien, ese polipasto hay que leerlo un poco más. Y aquí un problema que ustedes lo van a leer. Quisiera que lo lean, está transcrito. ¿Ya? Para el siguiente viernes, ustedes lo leen esto, ¿no? Todo el PDF, seguido los voy a mandar. Entonces, aquí un ejercicio más que está estudiado. A ver, vamos a analizarlo, a ver. A ver, que el coeficiente de rozamiento con las superficies 0,2 es aquí. Hay una masa aquí, masa A, masa B. Quiero jalar, digamos, este B, el bloque B quiero jalarlo. ¿Con qué fuerza lo voy a jalar? Esa es la tarea. A ver, calcular la fuerza F en kiloponios. ¿Qué es necesario aplicar en A, a este bloque A, para que el bloque B de 20 kiloponios de peso ascienda con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrada? Con una aceleración tiene que acelerarse. ¿Y qué fuerza le vas a dar? El peso de A es 25 kiloponios, ¿no? 25 kiloponios. El peso de A. El peso es vector. La masa es un número. Aquí no está dando el peso, esto no está dando la fuerza. Peso, ¿no? Peso de A, 25 kiloponios. Y hay un coeficiente de rozamiento, que es 0,2. A ver, ¿cómo lo enfrentamos? Aquí, la van a leer ustedes, aquí ya lo he transcrito. Entonces, aquí va a ver, fíjense, aquí está el problemita aquí. Entonces, ¿qué van a aparecer aquí? Van a aparecer, la normal de entrada va a aparecer la normal. Va a aparecer el peso, aquí. Es masa por gravedad. Entonces, masa A por gravedad va a aparecer aquí. La fuerza va a estar ahí. Va a aparecer la tensión. La tensión. Como hay coeficiente de fricción, la fricción lo va a jalar, lo va a frenar. Va a ir en ese sentido, ¿no? Lo va a frenar. Porque hay coeficiente de fricción. Hay coeficiente de fricción. Lo va a frenar. Esos vectores van a aparecer. Va a aparecer también tensión aquí abajo. Tensión, ¿no? Y aquí va a haber peso. Tensión va a ser igual a peso para el bloque B. Aceleración con flechitas se pone para ver a cuál está yendo el movimiento. El movimiento está yendo arriba, está yendo. Aquí hubiera puesto también el más, ¿no? Más. Está yendo a la izquierda en las superficies de arriba, hacia la izquierda está yendo. ¿En qué fuerza le vamos a dar para levantar este bloque B? Entonces, para eso planteamos los diagramas de cuerpo libre para ambos bloques. Eso va a ser para el bloque A, para el bloque B. Para el bloque A, ¿qué han aparecido? La normal ha aparecido. La fuerza de fricción ha aparecido. La fuerza de fricción está en función de la normal, por si acaso, ¿no? No está de coeficientes de fricción. Bien. La tensión ha aparecido. Planteado. La fuerza que estamos buscando. La normal va a ser al peso de A. Es masa de A por gravedad. Listo, ya está planteado el diagrama del cuerpo libre. Para el bloque B, ¿hay movimiento? La pregunta es, ¿hay movimiento o no hay movimiento? Hay movimiento. Entonces, podemos aplicar la segunda ley de Newton. El movimiento, ¿a cuál está yendo? ¿No? Arriba está yendo, ¿no? Entonces, se puede aplicar la segunda ley de Newton ahí, ¿no? Bien. Pero el diagrama del cuerpo libre va a aparecer el peso, ¿no? El peso es masa por gravedad. Listo. A ver, aplicamos la segunda ley de Newton a ambos casos. En el primero, el movimiento hay que fijarse primero. ¿Cuál es el movimiento? A la izquierda es. ¿Qué voy a poner primero? F voy a poner. F. Ahí se le está yendo el cuerpo. F, ¿ves? F. Menos de sentido contrario. Menos F de A, de la fuerza de fricción del cuerpo A, menos la tensión, igual a masa por aceleración. Ya está planteado. Para este diagrama del cuerpo libre, ¿a cuál está en arriba? Entonces, primero voy a poner el T menos, ¿no? Menos al sentido contrario del peso, masa por gravedad, masa por aceleración. Entonces, ecuación 1,
ecuación 2. Listo. Pero la fuerza, ¿no?, que estoy buscando va a estar restado entonces. Fuerza de fricción va a ser entonces mu por la normal. Es mu tengo como dato. Necesito la normal. La normal aquí ya tengo. La normal va a ser masa A por gravedad. Masa A por gravedad. Tengo tensión, ¿no? Masa A por gravedad. Listo, tengo. Si es esto, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 1, ecuación 2, ¿qué se va a anular? Tensión. Aquí una tensión positiva y aquí una tensión negativa. Entonces, 0. Entonces, ¿quiénes van a quedar? Fuerza va a quedar menos mu por masa de A por gravedad, ¿no?, igual a los miembros derechos. Masa de A por aceleración, masa de B por aceleración. Listo, aceleración común, ¿no? En fuerza despejamos aquí, fuerza. Fuerza va a ser igual. Esto con signos negativos pasa con signos positivos al otro miembro. Entonces, masa de A por A, masa de B, luego plantado, esto pasa con signo negativo. Mu por masa de A por gravedad. Menos, aquí voy a ir con más, sí. Entonces, busco, ya está, fíjense, despejado la fuerza que quiero aplicar para mover el bloque B. Como W es, analizo mi problema entonces. B, el peso es masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa es peso sobre gravedad. Peso sobre gravedad. Ese es. Entonces, hay que diferenciar entre peso y masa. Masa es peso sobre gravedad. Entonces, masa de A va a ser peso de A sobre gravedad. Masa de B va a ser peso de B sobre gravedad. Entonces, atención, es masa de A. Aquí, masa de A va a ser peso de A sobre gravedad, ¿no? Entonces, nos dan peso. Aquí vamos al problema, nos dan peso. Aquí. Peso, de peso, de peso. No nos están dando masa, nos están dando peso. Está hablando de peso. El peso de A, ¿no? Los pesos de A y B nos están dando. Entonces, aquí está. Pero aquí al calcular F, la fuerza que necesitamos para levantar el bloque B ha quedado como masa de A, más de B. Entonces, pero nos ha dado como dato el peso. El de masa va a ser peso sobre gravedad. Entonces, va a ser entonces despegando. Va a aparecer gravedad en ambos casos, ¿no? Gravedad. Aquí, peso de A, 25 kiloponios. Masa de B, 20 kiloponios. Ya anulado. Aceleración era 1 metro sobre segundo cuadrado. Listo. Aquí, mu era 0,2. Masa de A es peso de A sobre gravedad. Esta gravedad se va a anular con esta gravedad y va a quedar peso de A. Peso de A. 25 kiloponios. Aquí lo mismo. Aquí, a ver, ¿qué se va a anular? Gravedad. Masa de B. Masa de B es peso de B sobre gravedad. Es gravedad con gravedad, chao, y va a quedar peso de B nomás. 20 kiloponios. Así se ha simplificado, ¿no? Entonces quedan en kiloponios. Este metro con este metro, segundo cuadrado. Listo. Y la respuesta está dando en kiloponios, porque todas las unidades se han ido, ¿no? Metro con metro, segunda cuadrada con segunda cuadrada. Kiloponios. Entonces, la fuerza que necesitamos para levantar el bloque B había sido 29,6 kiloponios. Este kiloponios le puedo llevar a Newton, ¿no? Con la tablita, ¿no? Para hallar la tensión aquí, me pide hallar la tensión también. ¿Cuál es la tensión en la cuerda de kiloponios? La tensión es lo mismo. Tensión igual es la tensión en este tipo de problemas.
Entonces, para la tensión de las ecuaciones que hemos planteado, de ahí nomás hay que calcularlas. Aquí, tensión de esta ecuación. Tensión era, ¿de dónde? A ver, masa B para aceleración, masa B para aceleración, gravedad, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver, buscamos tensión aquí. De la ecuación 2 podemos calcular. Esto está con signo negativo, va a ir con signo positivo. Entonces, va a ser masa de B por aceleración más masa de B por gravedad. Eso debe ser. Fíjense. Uno con aceleración y otro con gravedad. Masa de B es factor común, factorizamos, reemplazamos aceleración y reemplazamos gravedad. Aceleración era 1 metros sobre segundo cuadrado, gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Masa de B, aquí ya tenemos, masa de B es peso sobre gravedad. Peso era 20 kiloponios sobre gravedad. Listo, ¿no? Es metro, con segundo cuadrado, y nos queda en kiloponios. 22,04 kiloponios. Listo. Ese tipo de ejercicios nos van a ayudar a resolver problemas un poco ya más complejos. Entonces, para la siguiente clase, ustedes lo que van a hacer es PDFs que les voy a mandar, una lectura. Los ejercicios que hemos hecho en la pizarra aquí están resueltos. Solamente ahí lo hemos analizado. El segundo video creo que no se ha grabado. Algo ha pasado con el Zoom. Ha pasado alguna vez, me ha pasado alguna vez que se ha cortado y no hay grabación, ¿no? Pero todo está en el PDF ahora. Entonces, voy a mandar solamente 2 videos y estos PDFs aquí leen. Entonces, la práctica lo voy a mandar. Entonces, como la práctica lo van a leer ustedes y lo van a leer el PDF, de la práctica puedo resolver unos 2 ejercicios. Ustedes me dicen, este ejercicio no me estoy ubicando, digamos. Entonces, para el siguiente viernes, de la práctica, que son 6 problemas, ustedes me dicen, este problema no puedo, digamos, ¿no? O no me ubico, si yo lo puedo resolver o lo puedo plantear. Eso ahí van a quedar. ¿Ya? En eso quedaremos jóvenes. Ya, para la siguiente clase tenemos tarea entonces. La práctica hay que ir analizando, hay que ir enfrentando los problemas, no son difíciles, son de mediana dificultad. Entonces, hay que ir leyendo los PDFs también con detalle, ¿no? Estos PDFs yo le he preparado de 2 libros, el de Zero I Have It y de White, Álvarez White, de él he preparado. ¿Ya? Ahí están las teorías, todo eso. De 2 libros no me estoy basándome. ¿Ya? ¿Alguna duda tal vez? ¿Algún concepto, digamos? ¿Alguna duda, digamos, fundamental, no? Ya, ahí van a quedar jóvenes. El siguiente viernes hacemos ejercicio. El subsiguiente damos el examen final. Solamente sobre dinámica. Entonces, ustedes tienen para prepararse 15 días para prepararse dinámica. No, la circular no, solamente la lineal, nada más. Eso va a ser, ¿ya? Entonces, ahí quedaremos. Nos vemos el siguiente viernes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, les mando la práctica y los PDFs, ¿ya? Entonces, nos vemos el siguiente viernes. Chao, jóvenes. Chao. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Nos vemos. ingeniero. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.